Daniel, bienvenido, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación, Bautista. No, encantado de tenerte acá. La verdad que hace mucho quería entrevistar a alguien que se dedique un poco a la rama de psicología evolutiva porque me parece un campo sumamente interesante y vi que lo tuyo gira alrededor de las emociones y su función evolutiva más que nada. Y vamos a ir viendo las funciones evolutivas de las diferentes emociones, pero arranquemos desde un plano general para aquellos que no están familiarizados con esto. Quiero preguntarte cómo entendemos a las evoluciones desde la psicología evolutiva. O sea, qué aporte hace la psicología evolutiva para comprender la existencia de las emociones humanas. Sí, diría no solo de las emociones, sino de cualquier cosa que hay en la cabeza y afuera de la cabeza también. Creemos que la evolución, y más en particular la selección natural, es el único proceso naturalístico que genera estructuras complejas y funcionales. Entonces, el proceso de la selección natural es ese proceso que empieza con variación en genes, por ejemplo, o variantes en general, y después aquellas variantes que están mejor adaptadas en determinado ambiente, y el ambiente es muy importante porque el ambiente influencia aquello que se selecciona entonces, aquellas variantes que tienden a estar mejor adaptadas para dejar copias de sí mismas en un determinado ambiente, automáticamente tienden a dejar más descendientes, y esto a lo largo de las generaciones genera un aumento en la proporción de estas variantes mejores adaptadas, y después puedes tener sucesivas fijaciones de estas variantes una arriba de la otra y tener diseño funcional para la reproducción. Y esto puede ser variantes sencillas, tales como una molécula, aunque una molécula es compleja, pero digamos, puedes tener diseño desde cosas pequeñas hasta cosas muy complejas con sucesivos o elementos que se entrelazan entre sí, como el ojo o el instinto del lenguaje o emociones. Entonces, la idea es que la selección natural es el único proceso que creemos genera diseño funcional en la cabeza, en la psicología de los humanos y de otras especies, animales, em, y en la anatomía y en la fisiología, y por lo tanto entender el proceso evolutivo y la selección natural en particular es muy útil a la hora de generar hipótesis acerca de cómo funciona la mente. Es una metateoría que realmente sirve para estudiar cualquier cosa. La psicología evolutiva no es una rama de la psicología, así como la percepción am, o las emociones o las relaciones sociales o Es como un la campo en sí memoria. mismo, digamos, un Bueno, campo no es un aparte. campo en sí mismo, exacto, sino que es una metateoría para generar hipótesis. Y podés tener muchos tipos distintos de metateorías. Hay infinitas posibles metateorías para generar hipótesis acerca de cómo funciona la mente. Pero eh, creemos que en la medida que la selección natural diseña esta complejidad funcional, es la única, no garantiza exactitud puedes generar una hipótesis que resulta equivocada con la psicología evolutiva, pero en general lleva a tener más aciertos, creemos, que otras metateorías. Eh, Espectacular. Entonces, ¿por qué las es- es- emociones, y en particular las emociones sociales, que es lo que más vos trabajás, o no? ¿Por sí. qué fueron tan relevantes para nuestra supervivencia y por qué han evolucionado de esta manera las emociones? Después vamos a adentrar en cada una en particular, pero la ira, el orgullo, la vergüenza, hablando en términos generales, ¿para qué sirven desde este punto de vista? La idea de las emociones es que las emociones no son solo sentimientos, los sentimientos que vienen con las emociones son una parte
los sistemas emocionales, pero hay un montón de otras cosas que se activan cuando uno está bajo el control de emociones. Hay aspectos cognitivos, hay aspectos conductuales, fisiológicos, de conducta. Y entonces la idea es que am, la idea es que las emociones son un modo de operación de la arquitectura cognitiva. Eso quiere decir que hay determinados problemas que pueden ser resueltos por adaptaciones o sistemas individuales, pero hay determinados otros problemas más complejos que requieren la activación coordinada de muchos sistemas de la arquitectura cognitiva. Entonces, por ejemplo, con el miedo, el pro- o sea, ok, hacer psicología evolutiva es un poco hacer ingeniería reversa. En ingeniería para adelante, que es la ingeniería que hacen los ingenieros, ellos empiezan con un problema, por ejemplo, sacar petróleo de la tierra o transportar mercancías o lo que sea, y empiezan con la función y diseñan un diseño que que es costo efectivo para realizar la función. Hacer caminos para transportar cosas, hacer una bomba para extraer petróleo de la tierra, etcétera. En psicología la cosa es al revés. Empezás con el diseño, que es la cabeza, la mente y el cerebro, y la tarea de enfrente tuyo es tratar de entender la función y cómo funcionan esos mecanismos. Entonces ayuda a tener, ayuda a tener hipótesis acerca de las funciones de estos mecanismos, porque lamentablemente estos mecanismos no vienen rotulados. No tenemos una etiqueta que dice esta es el enojo, esta es la visión, y tampoco vienen precortados. Uno no sabe, digamos, cuántas partes tiene el cerebro. Una, 25, 75.000, no se sabe, ¿no? Cuántos elementos hay, no sabemos, no están rotulados, no vienen con un manual de instrucciones acerca de cómo funcionan. Entonces, para eso es útil hacer ingeniería reversa. Es un poco lo que hacen los ingenieros de Mercedes cuando compran un Porsche. Lo desarman para ver cuáles son los avances del rival, lo desarman, generar hipótesis acerca de qué está este mecanismo, para qué es, tratan de investigar un poco con eso y después hacen uno, lo copian, por ejemplo, y eso es un poco la tarea del psicólogo. Es enfrente tuyo está Mm. la estructura, no sabe bien qué se trata, ayuda a hacer teoría sobre la función y eso te ayuda a entender cómo funcionan las cosas. Entonces, para volver a las emociones, la idea es que hay problemas adaptativos cuya solución requiere no solo la activación de un mecanismo, un par de mecanismos, sino la activación coordinada de muchos mecanismos. Por ejemplo, el problema de evitar ser comido por un predador como un tigre o un felino grande, que por miles de generaciones los humanos hemos tenido. Los humanos fuimos predadores, pero también presa. Entonces, si te ataca un tigre, por ejemplo, o está por atacarte, hay muchos programas que necesitan coactivarse coordinadamente para evitar ser predado. Entonces, por un lado tenés que motivacionalmente la motivación de escaparte. Conceptualmente el mundo que antes estaba, digamos, conceptualmente partido entre, no sé, cuando estás cazando, cuáles son las presas mías, qué ambientes son oportunos para cazar, o estoy llevando a mi hijo, le doy de comer a mi hijo. Hay toda una construcción conceptual del mundo. Cuando aparece el predador, la construcción conceptual del mundo se cambia y hay, digamos, percibís al mundo de modo de predador aquí, ruta de escape acá. La, Se activa un aparece mecanismo de defensa gracias a esa emoción, en este caso el miedo. hay mecanismos conceptuales que se activan, ok, en el miedo.
hay un montón de cuestiones fisiológicas que se... liberación de cortisol para hacer available energía, Mm, activación del sistema simpático para escapar. Hay señales que se dan para otra gente, para alertarlos del peligro, por ejemplo, la cara del miedo o algún grito de terror. Entonces, todas esas cosas tienen que funcionar todas esas cosas complejas tienen que funcionar coordinadas claro, para de modo efectivo salir del predador. Si tenés, por ejemplo, la motivación de escaparte, pero no hay bombeo de sangre hacia las piernas y para correr más rápido, eso no no funciona. sirve. Y recíprocamente, si tenés más pulso cardíaco y respiración, pero no tenés la motivación de escaparte, eso tampoco sirve. Entonces, la configuración apropiada para resolver determinados problemas adaptativos que encontramos ancestralmente, escaparse de predadores, eh, am, la gratitud para establecer y cementar relaciones sociales con aquellos que valoran tu Mm, bienestar, negociar un mejor tratamiento de alguien que te trata mal en el caso del enojo, etcétera, etcétera, requieren una múltiple coordinación de mecanismos y eso creemos John Truby y Lida Cosmes, uno de los padres de la psicología evolutiva, la teoría de ellos es que estas emociones son mecanismos que coordinan múltiples mecanismos superordenados para resolver este tipo de problemas complejos. buenísimo. Sí, quiero adentrar en un par de emociones más específicas que vi que tenés investigaciones al respecto. Estuve leyendo un poco sobre lo que investigaste sobre la vergüenza. Me pareció sumamente interesante. Primero porque como vos decís, tenemos el producto final y es una cuestión de ir desglosándolo para entender por qué esto existe y nunca nos ponemos a pensar por qué tenemos las emociones que tenemos, porque de algún lado vienen y por algo están. Y quiero hablar un poco de la vergüenza, entonces. Lo que entendí a grandes rasgos es que es una cuestión, un mecanismo mediante el cual no debería llegar información no deseada a los receptores para que el valor del emisor no se baje, digamos. O sea, ¿cuál es la función evolutiva de la vergüenza? Vos lo vas a saber explicar mejor que yo. Sí, muy bien, como decís, estoy de acuerdo con lo que decís. Eh, la idea es que hay un tema muy importante que nuclea muchas emociones sociales y otras emociones no sociales, como el hambre o miedos no sociales, miedo a caerse o miedo al fuego, etcétera. Es que la mente y el cerebro continuamente, eh, una función muy importante del cerebro es traquear y estimar el valor que tienen las cosas, y en las cosas es cualquier cosa, objetos, eh, partners, ¿cómo se dice? Gente, Parejas, otra potenciales gente, parejas. potenciales parejas, amigos, el mundo social, el mundo no social, estados, Como, situaciones. como que el cerebro va Y etiquetando estas diferentes situaciones o circunstancias y da su valor. continuamente vos abrís los ojos y ves tu habitación, ves tu habitación o ves el mundo, el pasto verde y el sol arriba, tu colega que viene a visitarte o viene a preguntarte algo, el plato de galletitas, el mate, lo que sea. Vos abrís los ojos y hay una tremenda complejidad en las escenas esas, en la representación de esas escenas que hace el cerebro. Y esas representaciones tienen un aspecto perceptual y conceptual. El pasto es verde, el clima está frío, el colega te habla, bla, 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 bla. Pero además, todas esas cosas tienen todas esas representaciones tienen un correlato muy importante conceptual y dentro de lo conceptual está el tema de evaluación.
no es que solamente abrís los ojos y ves el verde del pasto, sino que lo que sentís, tenés un sentimiento, de nuevo, respecto de básicamente todo, de montones de cosas, lo que te dicen, lo que no te dicen, el color del pasto, la temperatura, cuán salada está la sopa, etcétera, ad infinitum. Y todo eso, y eso es el cerebro computando, estimando los más y los menos en el mundo. Y la razón que eso es así es que, de nuevo, tal vez la variable más importante en la psicología, en la biología evolutiva son los efectos que tienen los genes y las variantes, en este caso el cerebro, el organismo, el yo y el mundo, sobre la capacidad de un agente, un gen o el individuo mismo de reproducirse. Entonces, Mm, los costos y beneficios en la moneda de reproducción es la variable más fundamental en biología evolutiva. eh, Costos y beneficios en economía, pero en biología evolutiva es más específicamente los costos y beneficios reproductivos, que es lo más fundamental en biología, porque todo evoluciona o no según la capacidad de la variante de reproducirse. mm. Eh, bueno, y entonces el cerebro está todo el tiempo computando el valor de las cosas. Y esto no se hace consciente, pero no es deliberativo, del modo que es difícil resolver una ecuación integral o diferencial, porque Es es parte innato, del, es un mecanismo innato. es innato, es parte del diseño computacional del cerebro. Nos resulta difícil computar aquello para lo que no fuimos evolucionados, nos resulta fácil computar aquello para lo que sí fuimos diseñados y no hay una correlación. Las ecuaciones diferenciales son relativamente mucho más fáciles que la computación que hace el sistema visual, por ejemplo, para detectar profundidad y otras cuestiones, objetos. Y sin embargo, nos parece la visión mucho más fácil porque estamos diseñados para ver, pero no estamos diseñados para resolver cálculo. Ok. Eh, ok, la evaluación de las cosas es extremadamente fundamental e importante y una subclase de problemas de evaluación es relación a la evaluación social. Y esto quiere decir que el cerebro humano, hay evidencia que sugiere que el cerebro humano tiene mecanismos sofisticados y complejos especializados para valorar o desvalorar o no valorar el bienestar de cada un individuo en tu grupo social. Y esto en castellano simple todos sabemos eso, que hay gente que queremos más, hay gente que queremos menos. Ok, hay gente que queremos negativamente, que estamos dispuestos a los que queremos, estamos dispuestos una métrica de qué quiere decir querer es que estás dispuesto a sacrificar una cantidad de costo para un individuo que querés, para que ellos obtengan un beneficio. Mm. Eh, una persona que no valora cero exactamente es que no estás dispuesto a invertir ni siquiera un centavo para salvarle la vida, no lo harías si lo valoras exactamente cero. Y después está la clase de enemigos que estás dispuesto a incurrir un costo para imponerles un costo mayor. Por ejemplo, esos son enemigos que estás dispuesto ok, a Esto es rayarles el auto. esto es el welfare trade-off ratio. Sí, la variable esta que regula cuánto peso pones en el bienestar de los demás, más o menos, lo llamamos Welfare Trade-off Ratio. Es un coeficiente un trade-off es un compromiso Mm. de bienestar. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar tu bienestar en pos del bienestar de los demás? Y, y hay una teoría y hay evidencia que digamos, hay muchas variables que se agregan a la hora de, ok, ¿cuánto yo te valoro a vos? Eso Sí. depende, o cuánto vos me valorás a mí. Eso depende de muchas cosas, incluida, por ejemplo, la, la mera existencia mía puede ser un bien para vos si yo soy tu hermano y tenemos genes en común. Mi mera existencia, porque yo llevo tus replicantes, mi mera existencia es un bien para vos. Entonces hay mecanismos específicos. Y eso no es objetivo, eso es una función de cómo lo ven los mecanismos.
Pero Si yo soy tu hermano, si yo entre soy tu hermano, personas vos me querés, emparentadas, claro, va a claro, haber más propensión a querer sacrificar por el otro, pero eso es porque compartimos genes y queremos que prevalezcan exacto. estos genes. Exacto, hay mecanismos diseñados por selección natural para percibir determinadas pistas como yo fui, me dio la teta la mujer que te cuidó a vos, quiere decir, Mm, que yo claro, soy tu hermano menor. Eso es de nuevo, no hay rótulos en la cabeza que diga yo soy tu hermano, pero hay mecanismos sofisticados para computar, para estimar las relaciones de parentesco. No son perfectos, pero son bastante buenos. Y en relación a eso, por ejemplo, valoras en general, todo lo demás igual, valoramos más a los parientes cercanos, un poco menos a los más lejanos, a los amigos, a los extraños menos, etcétera. Y eso no es claro. eso no es una cosa objetiva, sino que es una cuestión que depende de la especie. Otros organismos valoran a individuos de otra manera por la genética o el ambiente de otros organismos. Y además es algo muy idiosincrático en el sentido de que yo puedo ser tu hermano, vos me valoras mucho, pero yo no soy el hermano de este pibe que es un extraño, entonces él no me valora. Ok, hay un montón de variables que llevan a que la gente nos valore a uno. O sea, uno juega dos roles, uno juega el rol de evaluado por los demás y de uno valora a los demás. Hay muchas variables, cuán relacionado estás en parentesco, cuán productivo sos y cuánta beneficios generás, cuán generoso sos ¿Cuán productivo y sos en relación a quién? es una A la buena otra pregunta. persona. ¿Cuán productivo sos, por ejemplo, en absoluto, pero también en relativo, en relación a la productividad de otros miembros del grupo? Mm, Y además, cuán generoso soy con vos, porque si puedo ser muy productivo, pero si yo no te doy la carne o los dólares que produzco, te beneficio poco y por lo tanto vos no me evalúas mucho a mí. Entonces claro, hay pero un montón. si Sí. estos mecanismos se evolucionaron para la mejor supervivencia del individuo, entonces, ¿cuál era, por ejemplo, con la vergüenza? ¿Por qué existe la vergüenza para enaltecer esta probabilidad de supervivencia, digamos? Ok, gracias. Tengo una tendencia, me puedo ir por las ramas, así No que pasa gracias por nada, traerme. no pasa nada. Ok, entonces estábamos con que las emociones resuelven problemas complejos. Un subtipo de problema complejo de resolver es el siguiente problema. Dada esta psicología de evaluar a los demás más o menos según las características de cada individuo y las acciones de cada individuo, un tipo de problema complejo a resolver es el siguiente, que si aparece información negativa tuya de uno, y es porque te volviste menos productivo, menos capaz, tenés menos aptitudes, sos vago, perdiste fuerza física porque estuviste enfermo. Otra fuente importante de valorar es una valoración al revés, más negativa que positiva, que es que tal vez yo no soy muy productivo, pero si soy fuerte y te puedo intimidar mediante la agresión, vos me tenés miedo y me tratás pesás mi Sería otro bienestar a la hora de mecanismo. tomar a la hora de tomar decisiones. Si me volví más débil, estoy enfermo y contagio. Bueno, hay un montón de cuestiones. Si robé, eh, infidelidad sexual, un Mm, montón de cuestiones que en teoría y en la práctica, si esta información sale del, individuo. del individuo y se propagan en la comunidad, llegan a estos mecanismos evolutivos de la comunidad y la comunidad me valora menos a negativo o a cero o a positivo, pero menos que antes. Y en resumen, la comunidad ahora está menos inclinada a incurrir costos para beneficiarme y recíprocamente está más inclinada a explotarme, a tomar acciones que benefician a ellos, pero me cuestan a mí. Y además eventualmente, o en determinados casos, si soy a repetición y no me pueden corregir,
con las acciones me pueden matar directamente. Mm. Hay pena de muerte en sociedades tradicionales. Si alguien es un bully a repetición y no lo pueden corregir, en determinado momento cuando el bully está durmiendo, está trepado en un árbol, etcétera, la comunidad se junta y lo despachan. Entonces, esto es obviamente muy malo para mí y por lo tanto, este tipo de situaciones complejas habrían sido recurrentes. Todos tenemos bajones en términos de la productividad o de estar enfermo o de perder amigos o de que nos encontraron tomando... Porque además tenés otro... Digamos, una cosa de la psicología evolutiva es que no hay un self, un yo, hay múltiples mecanismos, algunos de los cuales generan outputs en concordancia con otros mecanismos, pero no siempre. Entonces, hay otros sistemas de pursuit o de llevar adelante el beneficio propio, obviamente, para tener recursos, y ese es el egoísmo, el interés personal, y Como que hay el mecanismo del... diferentes el- caminos, por así decir, para llegar eh, al mismo lugar que sería eh, enaltecer la supervivencia del individuo. hay muchas tareas que resolver para reproducirse, Mm. muchísimas. Conseguir comida, digerir la comida. Pero si lo haces perfectamente, pero no conseguís pareja, estás en cero. Perdiste como en un jueguito. Las vidas, te cortaron las vidas. Ok. Si conseguís pareja, pero no conseguís comida, todo mal. Si conseguís pareja y comida, pero tus amigos te boicotean, está mal. Ok. Tenés que resolver todos estos problemas al mismo tiempo. Y muchos de los problemas estos tienen soluciones antagonistas. Entonces, desde el punto de vista de mi autointerés, ok, robar es bueno, porque si yo te robo a vos o a la comunidad, robar es bueno, porque si yo te robo, yo consigo tus recursos, y esos recursos los traduzco en comida o lo que sea, y produzco más hijos, Sí, pues a fin de cuentas. suponiendo que es un juego de una única interacción. Si vos tenés que permanecer en la comunidad, no es bueno, porque tenés que hacer Por más eso, interacciones. pero el robo, matar, todas las cosas que vemos como malas, tienen un aspecto positivo que es la razón, no es una apología del robo, del asesinato, pero digo, la razón en primera instancia por la que la gente roba o miente o etcétera, no yo, porque yo me Por comporto rédito propio. siempre no yo porque yo siempre me comporto adecuadamente, pero yo escucho de otra gente que mienten o roban o lo que sea. Y la razón por la que lo hacemos en primera instancia es porque el individuo considera que es positivo en primer lugar, si no, no lo haría. Entonces, hay una dimensión de estas conductas egoístas que son positivas para adelantar el self-interest y Mm. los recursos y la reproducción. Pero por otro lado, robar no es bueno porque si yo robo la comunidad y si la comunidad se entera, me devalúa. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución óptima? No sé. Tal vez depende del contexto, depende de muchas cuestiones, pero esto es para decir que hay conflictos entre distintos mecanismos, entre distintas funciones o objetivos. Y en resumidas cuentas, el problema de la vergüenza es que información acerca tuya, acerca de tu estado de salud, de fuerza, de tus conductas, de tus capacidades, de cuán vago sos o cuán productivo sos, etcétera, que si se propaga en la comunidad, tienen esa consecuencia negativa sobre mí. Y la idea es que hay un montón de cosas que se pueden hacer para disminuir la probabilidad de que esa información llegue en primer término y si llega en segundo término a la mente de los demás, disminuir las consecuencias adversas en mí. Hay un montón de cosas que hay que hacerlas, determinadas cosas y no otras, en determinadas secuencias y no en otras, en determinadas condiciones y no otras. Por ejemplo, si estoy robando y vos me viste o la comunidad me vio, la mejor respuesta tal vez es pedir perdón o compensar y ser más cooperativo en el futuro. Por otro lado, si estoy robando y no me vieron todavía, escucho que se aproximan por el pasillo, pero todavía no me vieron, la mejor respuesta no es pedir perdón, porque puedo simplemente poner todo Dejar de bajo la hacerlo. mesa, silbar como hacen, ¿viste? Mm. Hacerme Hacerte boludo, básicamente. hacerme el boludo y entonces
y si pido perdón, me delato a mí mismo. Ok. Entonces hay un montón de contingencias y la idea es que la vergüenza es la solución adaptativa al problema de la devaluación. Y hay, bueno, eso es en resumen, y Sí, hay bastante evidencia que apoya esta hipótesis. Si querés te puedo comentar algunos estudios que hice y por otros. favor, comentame. Ok. Bueno, primero para decir es que si lees la literatura científica sobre la vergüenza, tipo de cosas que hacemos cuando sentimos vergüenza sugieren fuertemente que la vergüenza es un sistema de evasión, evasión de la devaluación de los demás. Lo que hacemos es, eh, tiene diferentes modos de operación la vergüenza. Uno es si te vieron, entonces ahí pedís perdón, etcétera. Pero tiene otro modo prospectivo, anticipatorio, donde la gente todavía no te vio y vos todavía ni hiciste la cosa mala, pero la vergüenza, prospectivamente, si estás por robar, por ejemplo, o hacer algo que los demás no les gusta, eh, creemos que hay partes de sentimientos que te indican el rédito personal y hay otras señales internas que indican, independientemente del rédito personal, que indican cuál es el rédito social si te descubren. Entonces, determinadas cosas más o menos malas las haces porque tal vez la señal interna del rédito personal es más fuerte que la señal de la devaluación, pero Mm, hay otro es un tipo de cosas balance que entre lo que es un vos crees que te balance. beneficiaría y lo que podría potencialmente dañarte a ojos de la comunidad o de tus amigos o de lo que sea. Integra cuánta devaluación habrá si ellos te descubren, integra también la probabilidad de que te descubran. Por eso, por eso la gente tiende, de nuevo, no yo porque yo siempre me comporto bien, pero yo escucho de mis amigos que se comportan más mejor en público que en privado. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema eh, en privado, cuando no hay o cuando hay menos probabilidad de transferencia de información, Mm, entonces la señal interna de esta es menor y por lo tanto el self-interest predomina. Ok. perfecto. Mm. Hay un montón de... Ok, entonces la vergüenza anticipatoriamente te ayuda a no tomar acciones que tal vez te traen más problemas que beneficios. Y si la gente te ve y te pone mala cara, etcétera, ahí puedes esconderte, destruir evidencia incriminatoria antes, después hay pedir perdón. Hay señales conductuales como la cara de felicidad o la cara de miedo, hay comunicación de que tolerás, hay una postura sumisa en la vergüenza, que eso creemos que comunica, es una señal muy ancestral que los animales en conflicto, en combate, los animales que pierden o que tienen miedo de un bully más fuerte, adoptan esta postura apocada, evitan mirar a los ojos del contrincante y eso comunica que se van de la competencia, porque irte de la competencia si bien ganaste cero en esa competencia, es mejor irte de una lucha con un tipo que te va a moler a golpes que, Mm, que engancharte en la lucha y perder el recurso que estás compitiendo y además de que te muela a golpes. ahí Entonces, esta hace lo de señal los de costos nuevamente. Es el costo-beneficio. sí, exacto. Esta señal de apocamiento es muy ancestral, la tenemos los humanos y es la señal que se da en la vergüenza. Es una señal que dice implícitamente, comunica que tolerás la reducción en estatus de que te vieron y que te devaluaron, pero que la tolerás y que no la disputás, porque si la Mm, disputás puedes tener todavía más devaluación. Bueno, puedes contribuir más al bien común para redimir tu reputación. Y a veces la vergüenza a veces hay agresión, hay amenazas, agresiones con la vergüenza. Y esto es un aspecto un poco paradójico, pero tal vez no tanto, en el sentido de, digamos, si te agarraron con las manos en la masa, ¿por qué agredir a los demás? Y muchas veces hay apocamiento
apaciguamiento y cooperación, pero a veces hay agresión. Pero creo que no es una paradoja en el sentido de que la agresión en determinados contextos puedes revertir o intimidar a la audiencia a que no te devalúe mediante la agresión, en la medida que puedes hacerlo. Esto explica, por ejemplo, hay un meme o una idea que los que tienen poder en la sociedad, los aristócratas, el rey, la clase gobernante o los políticos o lo que sea, que son sinvergüenzas Mm, o que tienen menos vergüenza. Y la idea es que si vos tenés poder social, poder, entonces podés salirte con la tuya de hacer acciones que si sos un campesino, un tipo con menos poder, no mm, podrías, pero claro. como tenés poder, podés salirte con las tuyas y en la agresión a veces podés Pero evitar porque la devaluación. el resto de las personas necesita de tu estatus de poder para beneficiarse, entonces tenés un margen más amplio para desviarte, digamos, de eso. Sería algo así. Cuando empleas agresión en la vergüenza, No, digo, o sea, aquellos que tienen más poder tienen menos vergüenza porque tienen más cuerpo para sostenerse, por así decir, de ser, en el caso de sí. ser devaluados, cuentan con otros recursos para mantener ese estatus que les permite igualmente sobrevivir o seguir viviendo como viven. Sí, tienen más revólveres y más guardias militares Mm. y o Más de tienen también... todo. Hay dos vías importantes de negociación en los humanos. Una es la capacidad de infligir daño mediante la agresión y otra es la capacidad de producir y generar beneficios y por lo tanto de negarte beneficios si estoy negociando con vos antagonísticamente. Los poderosos tienen, canónicamente, tiene ambas y por lo tanto en la medida que tenés más avenidas de negociación, tenés un equilibrio más favorable a lo que te podés salir con la tuya y por lo tanto en el equilibrio pueden salirse con más cosas con la suya y después si son devaluados eventualmente tienen más con qué contrarrestar eso. Perfecto. Ok, vos no te gusta que yo robé, pero tengo un ejército privado y tengo muchas armas, así que ¿qué vas a hacer vos? Bueno, eso es un catálogo breve o largo de lo que hace la vergüenza. Pero te cuento brevemente unas investigaciones que hice hace un tiempo con la vergüenza. Lo que encontramos es que hay otras teorías sobre la vergüenza no evolucionistas que dicen que la vergüenza es mala, maladaptativa y una emoción medio bastarda o Mm, maladaptativa y mala que no debería existir. Y la razón por la que estos teóricos ven a la vergüenza como algo malo es que la vergüenza, ellos ven correctamente que la vergüenza está asociada con agresión, esconderse, un montón de cosas que no son buenas ¿para quién? La pregunta es para quién, ¿no? Pero ellos no preguntan eso, pero malo para quién. Malo es que vos hagas algo, que vos robes y después te escondas, que mientas, que culpes a otra persona, cosas que hacemos con la vergüenza. Eso no es bueno para mí, para la víctima, si vos me robaste, y eso no mm, es bueno para, en general, para la audiencia, terceras personas de la sociedad. Pero esas cosas pueden ser muy buenas para vos, porque obviamente los intereses están antagonísticos en esa situación. Entonces, estos tipos ven que la vergüenza hace cosas malas, no preguntan para quién. Entonces dice, bueno, si hace cosas malas socialmente, que socialmente no son buenas, la vergüenza es mala. Ok. Entonces, una teoría no evolutiva de la vergüenza es que la vergüenza básicamente es medio un error, una cosa mala que no debería existir porque hace cosas malas. Y ok. Pero si ves a la vergüenza desde un punto de vista evolucionista, te haces otro tipo de preguntas o preguntas adicionales, que es, por ejemplo, ¿bien para quién? Y de nuevo, ok, y una asunción de teorías no evolucionistas, por ejemplo, es que las emociones y las cosas tienen que estar al servicio de la armonía social, por ejemplo. Si la emoción produce armonía social, la emoción es buena y si no, la emoción es mala. Pero con criterios evolucionistas, si pensás como como un ingeniero evolucionista, lo que ves es que ese criterio es totalmente irrelevante a la hora de entender cómo las emociones deberían o cómo están diseñadas, porque ¿por qué la- los irrelevante? ge- totalmente irrelevante porque imagínate dos genes.
¿ok? O dos tipos de mecanismos, dos variantes, como quieras llamarlo, dos individuos, dos diseños. Uno que genera armonía social, que genera acciones conducientes a la armonía social, pero pero que en ese proceso se cuestan a sí mismos y disminuyen su reproducción, ¿ok? Son altruistas puros que solo hacen en pos de los demás. Imagínate otro gen alternativo que lo que hace es no tanto énfasis en la armonía social, sino que Un énfasis gen más en egoísta. un gen más egoísta tendiente a acaparar recursos para reproducir. ¿Cuál veremos en las generaciones subsiguientes? En primer análisis, el egoísta más que el altruista, Mm. ¿ok? Con lo cual, con lo Porque tiene más cual, probabilidad de sobrevivir, básicamente. de Ese reproducirse, gen sí. De individualmente. sobrevivir, de sobrevivir y reproducirse, sí. Últimamente reproducirse, sí. Exacto. Perfecto. Con lo cual, la perspectiva evolucionista te da el metacriterio o la meta unidad de qué es aquello que se maximiza o qué es aquello que deberíamos ver como criterio funcional en el diseño de distintos mecanismos. Y en sentido último es la reproducción. Si eso se adopta es una perspectiva evolucionista. Si no lo adoptas, puedes ver otro tipo de cosas. En resumen, estos tipos ven que la vergüenza conlleva la agresión, a culpar a los demás, etcétera. Malo, 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 feo, feo, feo. Eh, ok, una perspectiva evolucionista dice, bueno, tal vez este tipo de cosas, esconderse y culpar a otros, ayudan al individuo en sí. Entonces, Mm. te cuento un estudio que hicimos. Eh, un, la vergüenza es una defensa, básicamente. Es una defensa que te protege de un tipo de daño en particular, social, y en particular el daño de evaluación si los demás se enteran de cosas negativas tuyas. Una defensa en el ámbito militar, en el ámbito policial, en el ámbito médico. Las defensas, que si están bien diseñadas, tienen una característica que la llamamos Ricitos de Oro. La historia de Ricitos de Oro, ¿la conoces? Bueno, Ricitos de Oro No me es lo la acuerdo, niña pero esta sí. que entra en la casa de los osos, en el bosque. Es la casa donde viven tres osos, el papá oso grande, la mamá más chica y el niño oso. Y encuentra tres bols de sopa. Y Ricitos de Oro dice, primero prueba el más grande, dice que está muy caliente, después prueba el más chico, dice que este está muy frío, y después prueba el del medio y este dice que está justo la temperatura. Ok. La cama, lo mismo, etcétera. Ok. Un diseño de sistemas defensivos y otros sistemas no defensivos, pero defensivos en particular, una característica de diseños que adoptan este tipo de cuestiones, ricitos de oro, en el sentido de que hay dos tipos de errores que la vergüenza como sistema defensivo puede hacer. Uno es, imagínate acción tras acción, considera cada potencial acción desgraciada una en sí misma. Por ejemplo, robar. Mm. ¿Y robar qué? Puedes robar muchas cosas, distinto valor, pero ponele que te servís comida en la casa, hay una fiesta en la casa de tu amigo, y tu amigo no cortó la torta todavía, tenés hambre, querés morfarte un pedazo de torta, pero todavía Ok, ok, ok. Está robar eso o servirte primero torta. Ok, cada cosa tiene un precio, según lo computa el cerebro. Y hay dos tipos de errores que este mecanismo de evitar la devaluación, that is to say, la vergüenza puede hacer. Un error es activar insuficientemente, comportarte de modo desvergonzado. En argentino decimos es un sinvergüenza, y un sinvergüenza es algo que a la gente no le gusta, es un insulto, y eso quiere decir que a la gente no le gusta los que tienen poca vergüenza. Si vos, si vos no tenés vergüenza en relativo a una acción, la gente te devalúa. Si te Nunca lo comportás había como si no existe pensado nada. con el uso del término, digamos. Ahora tiene Claro, total sentido. es un tipo que no solo que hizo algo malo, sino que además no se percató y cree que hay una gramática compleja, cree que está entitled.
cree que tiene derecho a un estándar de tratamiento tan alto como si no lo hubiera hecho. O sea, es un boludo, es un doble boludo. No solo que es un ladrón, sino además que es un boludo que no tiene Mm. idea de cómo son la gramática que rige las relaciones sociales. Entonces, sos un ladrón y sos un boludo, bueno, tipo, te vas, ¿ok? Entonces, hay dos tipos de errores que puedes hacer con la vergüenza. Uno es si activa insuficientemente y hay desórdenes eh, neurológicos que hacen eso. Hay gente con determinados problemas neurológicos que se comportan desvergonzadamente y bueno, hay variación también individual, subclínica. Ok, ese es un problema. Si el sistema defensivo se activa insuficientemente, tenés menos protección contra la devaluación de los demás e incurrís más costo de evaluación que los beneficios que te comiste de la torta. Pero hay otro problema de la vergüenza, es que otro tipo de error es activar excesivamente. Os voy a decir, bueno, si la vergüenza te ayuda a evitar la devaluación, ¿por qué no activarla para cada evento máximamente? Te ahorras toda la devaluación, te comportas como un duque y te ahorras la devaluación. Pero eso conlleva costos. Eso conlleva costos que si la vergüenza es excesiva en relación al determinado tipo de acción que estás considerando en este momento, te ahorraste el costo de la devaluación, pero también te estás costando a vos mismo beneficios personales. Mm. No, la torta de casamiento de la hija del tipo este, tal vez sí, mejor tener vergüenza y no comerla, pero si es una torta cualquiera, una torta de paquete que se llama, en Argentina se llama una exquisita, que vale 2 mangos en el mercado. Te la comiste y nadie se calentó porque vale 2 mangos. Pero si tenés vergüenza excesiva y te quedas ahí en el molde y no comes nunca, sí, evitas la devaluación, pero te cagas de hambre. Mm. Entonces, la teoría esta es, si lo pensás la vergüenza como un sistema de ingeniería, ¿ok? Empezás a pensar cómo tiene que estar diseñada, por ejemplo, la activación de la vergüenza. Y esto te da el coso de Ricitos de Oro. La activación de la vergüenza tiene que ser just right, tiene que ser exacta. ¿Y exacta en función, qué? ¿Exacto en relación a qué? Bueno, exacta en relación a lo que la audiencia, esto quiere decir la comunidad, puede ser tus amigos, puede ser la sociedad argentina, puede ser los peronistas, los Sí. radicales Es o los adaptable porteños. al contexto. Por eso también hay diferencias culturales. Hay diferencias culturales, pero antes de ir a las diferencias culturales es una idea más o menos en boceto de cuál es el precio social negativo en general que tiene este determinado acto. Y hay variaciones. Los ricos pueden salirse con la suya más, los pobres menos, pero pero más allá de eso, digamos, matar en general tiene un precio más alto, más alto y negativo que robar un caramelo Sugus. ¿Ok? Mm. Ok. Entonces, eso te da una predicción, que es que la vergüenza tiene que activarse de modo Goldilocks, risito de oro, en caso por caso. Y lo que hicimos para testear esta teoría es, le dimos a gente en Estados Unidos y en otros países, en la India, en Israel y en otros países más, pusimos en cada país 2 grupos de gente. A la mitad de la gente le dimos 20, 30 acciones negativas. Imagínate que robás, imagínate que sos vago, que no tienes idea cómo disparar, que le errás al blanco, etcétera. Un montón de cosas así. Para cada una de estas cosas damos cuánta vergüenza sentirías anticipatoriamente. Muy sencillo, de 1 a 7. 1 es nada, 7 es mucho. Y a la mitad, otra mitad de la gente le dijimos, imagínate que exactamente los mismos eventos, pero ahora imagínate que esto es verdad no de vos mismo, sino que de otra persona, de un vecino, digamos. Y para cada una de estas cosas, dame de 1 a 7 cuán negativo verías este tipo si este tipo hiciera este tipo de cosas. Esto es una medida simple de la devaluación, cuánto la comunidad devalúa. Y lo que encontramos al interior de cada uno de estos países es una relación muy fuerte, positiva, entre la vergüenza en la mente del tipo que se manda la cagada y la devaluación que expresan las audiencias, la comunidad, en relación a este tipo. Una relación muy fuerte, dicho en porteño simple. Esto quiere decir que
Mi vergüenza aumenta o disminuye muy en sincronía con la cantidad de desprecio o de mala onda, o como lo quiera llamar, que mi comunidad expresa en relación a mí para cada uno de estos eventos. Cuanto más la comunidad expresa de evaluación, más vergüenza yo tengo. Cuanto menos la comunidad desvalora determinada acción, menos vergüenza tengo. Y esto es importante decir, son grupos distintos de gente. La vergüenza no le dijimos a los tipos, imagínate que hay gente que te ve. Simplemente le dijimos, Mm. chequea tu corazón, tu espíritu, decinos cuánta Sí, sí, vergüenza, sí. simplemente cuando... Y entonces es Qué esa, y lo locura. que vimos es no solo que dentro de cada país la vergüenza coactiva muy fuertemente con la devaluación, sino que, ok, que la vergüenza está sincronizada tan finamente para arriba o para abajo como la devaluación, sugiere el sistema Recitos de Oro, sugiere que hay muchísimas maneras que la vergüenza podría activar, para arriba, para abajo, random, dos cosas sí, una no. Hay infinitas lógicas de activación de la vergüenza y sin embargo la vergüenza está modulada exquisitamente, improbablemente bien, de modo recitos de Claro. oro, Tiene un en punto justo relación, de equilibrio, digamos. en relación a la devaluación de los demás. Esto sugiere, obviamente no hay pruebas a fuego, pero esto Mm. sugiere que la vergüenza está diseñada para confrontar y minimizar el daño devaluativo. Sus subsiguientes estudios mostraron que no solo la vergüenza en Estados Unidos traquea y está sincronizada con con la devaluación de los americanos, sino que la vergüenza que expresan los sujetos americanos está sincronizada de alguna manera con la devaluación que expresan sujetos en la India, sujetos en Israel. Esto quiere decir adicionalmente que la gramática o la psicología que genera los precios positivos o negativos de acciones, robar un SUS, matar, lo que sea, tiene un fuerte componente universal. Hicimos 2 años más tarde un estudio en sociedades cazadoras recolectoras, 15 sociedades pequeñas tradicionales alrededor del mundo, porque puede decir, bueno, tal vez hay sincronía entre los americanos y los israelíes porque ambos están conectados por la internet, los israelíes ven películas de Hollywood. Ok, bueno, eh, eliminemos el factor cultural lo más posible. Fuimos a sociedades en Mongolia, en el Amazonas, en Uganda, en Marruecos, eh, bereberes, eh, pastores que caminan y que van de un lado a otro en Marruecos. Y vemos incluso en sociedades que muy remotas, algunas de ellas sin conexión a internet, sin electricidad, que cazan y recolectarían para su comida, tremenda sincronización, no solo al interior de cada una de estas sociedades, sino que, por ejemplo, la vergüenza que expresan los pastores mongoles en la estepa fría de Mongolia traquea tremendamente la devaluación que expresan los forrajeadores Shuar en la jungla amazónica de Ecuador. Y después hicimos un estudio parecido con leyes de miles de años, que esto es un poco como viajar al pasado. No tenemos la máquina del tiempo, pero tenemos la segunda cosa mejor de una máquina del tiempo, que son leyes criminales, una de las más antiguas del mundo, mesopotámicas, primas del famoso código de Hammurabi en lo que hoy es Irak. Se llaman estas leyes de Shnuna. Y también más o menos 3.800 años de antigüedad. Hicimos otras leyes en China, en la dinastía Tang, de más o menos 1.600 años de antigüedad. Y estas leyes lo que tienen son unas leyes fascinantemente hermosas. Parte de estos códigos legales son leyes criminales. Y las leyes criminales son... Eso es otra derivación de este proyecto, es que esta psicología de evaluación es extremadamente fundamental y poderosa y genera instituciones. Al final del día, una institución como el sistema jurídico, que es extremadamente complejo con una nación moderna,
con miles de patrullas de policías y la corte de casación y de apelación o de lo que sea. Ok. La constitución, las leyes. Ok, pero si reducís el sistema criminal con las cárceles, esto y lo otro, al aspecto más fundamental y más mínimo, puede ser que es esta psicología de evaluación. Porque de nuevo, la hipótesis es que todos los carros de policía, el martillo, las cárceles, todo eso son aumentaciones de esta psicología. Lo más core de todo esto es la psicología de evaluación. Es la lista de precios que el cerebro construye en torno a cada acción. Y por Mm, lo tanto, esto gobierna cómo se comporta la gente normal, que no fue a la Facultad de Derecho, y también gobierna las intuiciones de los que hacen leyes, los legisladores. Entonces, si vos agarrás estas leyes criminales ancestrales o modernas, son elaboraciones un poco aumentadas, pero en torno de esta psicología. Y en resumidas cuentas, lo que encontramos es, le dimos ofensas criminales que sí. extraímos de estos códigos a sujetos que eliminamos de los análisis, sujetos que le preguntamos a los sujetos si tenían entrenamiento en leyes, si fueron a la escuela de leyes, y si dijeron que sí, los eliminamos del análisis para quedarnos solo con tipos como vos y yo que no fuimos a escuela de leyes, ¿ok? Porque queremos saber las intuiciones de gente no explícitas, sino las intuiciones implícitas que genera el cerebro, evaluativas, y les dimos ofensas extraídas de estos códigos, tales como mataste a tu esclavo, o violaste a la esclava de otro hombre, o tenías un buey y los cuernos del buey eran muy filosos y el agente del Estado vino y te dijo que le serruches los cuernos, pero vos no lo hiciste, y al otro día el buey se fue y embistió a una persona y lo mató. Y para cada uno de estos crímenes de sociedades de hace 1000 años, el rey o los burócratas de la dinastía Tang prevén multas, Había multas concordancias entre estas, los castigos de las multas, leyes, digamos. exacto. Anticipaste el coso. Sí, Ah, perdón, prevén. lo spoileé. Sí, no, exactamente eso. Sí. Es lo que predice la teoría evolutiva con innatismo en esta psicología de evaluación, es que gente hoy en día en Estados Unidos y en la India, sin entrenamiento en ley, le mostramos a los sujetos las ofensas, pero obviamente no les mostramos las penalidades que establecía la ley ancestral. Mm, Y sin embargo, a la hora y les preguntamos a la gente, ¿cuán moralmente malo te parece cada acción? También le preguntamos a la gente cuánta vergüenza sentirías vos si vos hicieras este tipo de cosas. Y lo que encontramos en resumidas cuentas es muy fuerte correlación, muy alta sincronización, no perfecta, pero muy alta sincronización, mucho más que random, entre las valuaciones que hacen los sujetos americanos e indios hoy en día y las valuaciones milenarias chinas y mesopotámicas, incluso cuando los sujetos tienen cero idea de las leyes, no fueron a la facultad de ley. claro. eh, la cultura es totalmente distinta a lo que es la cultura americana, es una cultura sin electricidad, sin internet, obviamente. Culturas agrarias, con esclavos, con otro tipo de religión, otro tipo de lenguaje. Casi que no hay más diferencia cultural entre la ciudad de Xnuna o la dinastía Tang y América hoy en día, y sin embargo hay mucha sincronización. Terrible. Súper interesante. Me gustaría tocar los temas de la ira y la fuerza, que me parecen súper interesantes. Y lo mencionabas en alguna de tus investigaciones a la ira como un asset de negociación para poder adquirir mejores condiciones, una mejor valuación. Y quería saber si podías explayar un poco sobre esto. Sí, el enojo es una de las otras emociones sociales, con la vergüenza, el orgullo, la gratitud, etcétera, que están consteladas o organizadas en torno a una lógica común de evaluar a los demás.
Esto es básicamente investigaciones de mi colega y amigo Aaron Sell, el experto del enojo, y lo que argumenta Aaron es que el enojo, como vos decís, es la solución evolutiva al problema, al siguiente problema. Es un poco parecida a la vergüenza en el sentido de que tanto en la vergüenza como en el enojo los demás te valoran menos que antes. ¿Ok? La diferencia es que en el enojo en general la, la idea es que hay varias... la idea es que alguien te está valorando menos. Conductualmente esto quiere decir que están poco dispuestos a incurrir costos para beneficiarte. Imagínate que tenés una... Tu mamá está en el hospital o tenés una emergencia y les pedís que te den una mano con algo y te dicen, imagínate un amigo que esperás bastante alto. Hay una discrepancia entre lo que vos esperás y más específicamente lo que vos podés extraer de ellos, dada la capacidad negociativa de los dos, en tanto capacidad de combate de los dos, relativa, el más fuerte o el más débil, y también capacidad de aportar beneficios. En la Mm, amistad en general, ¿quién puede pegarle trompadas al otro? No es algo que tanto se... La evaluación en la amistad se está evalúe. determinada más por el tema de los beneficios. Con extraños hay más la fuerza física que juega un rol. Pero en resumidas cuentas, hay una noción en la cabeza de cuánto ellos te deben a vos, también cuánto uno le debe a los demás en relación a la evaluación. Y la idea de Aaron es que el enojo es esa cosa que se activa cuando lo que vos inferís que, con lo que, la evaluación que inferís que ellos te están tratando efectivamente ahora es más baja de lo que vos crees que podés extraer de ellos de manera costo efectiva. Un tipo que ayudaste, que es tu amigo, etcétera, eh, que vos le contribuiste a su bienestar, tenés tu madre en el hospital, tenés un problema urgente y le pedís que te ayuden. Y te dicen, escúchame, no, sabes que te están pasando la sábado de superacción en Canal 11 y me quiero ver las películas de Schwarzenegger o qué sé yo. Y no es tanto que no te dieron un beneficio, sino que No era el que cuánto están esperabas. dispuestos, cuánto es el coeficiente de costo-beneficio. Porque si te deniegan la visita al hospital, pero ellos tienen pero hacerlo les requiere a ellos un costo muy alto, vos no te enojás. Te enojas cuando... O imagínate otra situación. Una situación en la que tu amigo te destruye Tenés una bufanda de seda o un pañuelo, qué sé yo, una campera de cuero, algo muy valioso. Imagínate que tu amigo te lo destruye. No es solo el costo que te imponen, ¿ok? Imagínate dos situaciones. Uno es, en ambos casos te destruyen la misma campera de cuero, pero en un caso le hicieron un torniquete a la hija que se estaba desangrando y le salvaron la vida, con lo cual Mm, te impusieron un determinado costo para alto beneficio de ellos. Hay poco enojo en ese caso, pero imagínate otro caso donde te destruyen la misma camisa de cuero porque se limpiaron la boca, que tenían ketchup en la boca, ¿ok? El beneficio para ellos de limpiarse el ketchup es mucho más bajo y en la el costo es gramática de más alto. evaluación interpersonal, ese coeficiente de costo-beneficio indica una evaluación interpersonal mucho menor que la de que le salvaron la cosa, la vida a la hija. Entonces el cerebro computa cuánto probablemente te están valuando interpersonalmente ahora, por un lado, y cuánto vos crees que podés extraer de ellos. Y si lo que crees que te están valuando ahora es menor, se activa el enojo, y el enojo es una emoción que coordina una serie de mecanismos comunicacionales, conceptuales, fisiológicos, preparación para el combate, más respiración, más ritmo Mm, cardíaco, la sangre se va a los miembros de acá claro, para el para pegar. combate, para preparar para el combate, una serie de cosas. Y lo que hace el enojo, en resumidas cuentas, es preparar el organismo para negociar un más alto estándar de que te traten mejor. Y el enojo lo hace Para con dos infligir vías. costos en el receptor. O sea, para que el receptor vea que si vos no tratás de adecuada manera, va a recibir unos costos. Sí, la postura es la
cara inversa de la postura ancestral de vergüenza. que hace la vergüenza, que se ven muchos animales, eh, insectos, peces, eh, Mm. cérvidos, perros, En peces, gatos. mira, no me esperaba eso. Em, hay, en la vergüenza es un apocamiento, en el enojo es un agrandamiento del cuerpo para Mm, señalar que estás ready para el combate. Y lo que hace el perfecto. enojo es negociar, metafóricamente es extender una mano metafórica e ir al cerebro del otro para aumentar cuánto te evalúan. Y esto el enojo lo hace básicamente con dos avenidas de negociación. Uno es de nuevo la capacidad de infligir costos, es, es la amenaza potencial o la realidad de que tratame mejor y eso te va a conllevar un costo a vos si me tratas mejor, porque te va a costar más tratarme mejor, pero hacelo porque si vos no me tratás mejor, el costo que vos vas a tener de mí va a ser incluso más alto que el costo que te supone tratarme mejor. Y el costo puede ser en que si vos no me ayudas a mí, olvídate de que yo te ayude en el futuro, esa es una negación de los beneficios, o es una imposición de costos agresiva. Mm, Y eso hace el enojo que está en la mente de todos los humanos normales. Pero una predicción acerca de las diferencias de un individuo al otro, del enojo. El enojo es algo universal que tenemos todos como el lenguaje o la visión, pero hay diferencias entre los tipos más calentones y menos calentones, las mujeres más calentonas, menos calentonas. Predicción que hace la teoría es que aquellos organismos que por cualquier razón tienen más capacidad de negociación, son por ejemplo más fuertes, los hombres tienen más masa muscular en el bíceps, o tienen armas, o tienen aliados, o lo que sea, o tienes más beneficios, producís más beneficios y por lo tanto podés negar más beneficios, esos individuos van a ser más propensos al enojo, simplemente porque pueden negociar más fuerte desde su wow, posición. Y hay tremendo. evidencia de que es así. Aaron midió los bíceps flexionados yo tengo no mucho, pero soy un académico, por lo tanto tengo pocos bíceps, pero Aaron midió los bíceps flexionados de muchos hombres y también la atractividad de las mujeres. La atractividad la podemos pensar como una cosa que es un beneficio reproductivo que las mujeres tienen, Mm, que pueden dar o negar, y encontró que mujeres atractivas y hombres más fuertes en los hombres, cuanto más fuerte es el hombre, más tendencia al enojo, más reportan haber ganado combate o conflictos con otra gente, más reportan éxito en conflictos y también lo que sugiere una cosa evolutiva, más reportan eh, que están a favor de la guerra como solución a conflictos internacionales, entre problemas entre dos países. Puedes pensar soluciones más diplomáticas o apaciguamiento o una mm, solución más agresiva. El estudio de él fue más cerca de 9/11, más cerca del 2001, atentado sí. terrorista en Estados Unidos, que hacer O con sea, Al Qaeda, por ejemplo. Y tienden más a la ahí, agresividad porque son más propensos a ganar el conflicto que puede llegar a ser por ser más sí, fuertes. exacto, pero lo que hay que tener en cuenta es que Qué loco. hoy en día tus bíceps son totalmente irrelevantes en la Mm. guerra moderna, porque con la invención de las pistolas y los tanques, tus bíceps son completamente irrelevantes, Pero con lo tu cual cuerpo no no, sabe no, eso. no, Hay brecha no- entre el desarrollo de la fisiología y cómo se desarrolla el contexto, ¿no? la idea es que la evolución actúa lento puede actuar rápido, pero rápido es... Determinados sistemas muy simples pueden evolucionar bastante rápido, pero algo complejo como el enojo o la calibración de combate puede llevar más de las 100 generaciones que pasaron desde el advenimiento de la revolución neolítica o la agricultura, etcétera.
y Mm. por lo tanto esto sugiere que el cerebro está... hay una frase en psicología evolutiva que tenemos un cerebro de la edad de piedra en, en la, La moderna. en la edad moderna, está mismatched, está dislocado. eh, Percibimos al mundo moderno con una psicología ancestral. Y eventualmente la psicología puede evolucionar y alterarse corresponder al ambiente, pero hoy en día vivimos en el pasado y que haya una relación entre tus bíceps personales y es implícitamente cuál es tu cálculo acerca de la probabilidad de que tenés de ganar. Y de Mm. nuevo, hoy en día es cero la relación entre una cosa y otra, pero ancestralmente en guerras donde cada ejército eran tres tipos o seis tipos muy pequeños, bandas muy pequeñas, donde la población adulta masculina puede ser ocho tipos, cinco tipos y sin armas de químicas o eh, como... Fuego. Sí, hay armas, pero son armas propulsadas con músculos, Sí, etcétera. obvio. Tu fuerza personal puede hacer una diferencia en la probabilidad de tus fuerzas armadas ganen. Sí. Anyway, y así que, y con las mujeres también, chicas que se reportaban como más atractivas, reportan más enojo y toda esta constelación de respuestas. El estudio, hay que decir, es correlacional, por lo tanto hay otras explicaciones posibles. Mm. ¿Cuál es la dirección de causación? No lo determina este estudio, pero necesitamos más dinero para hacer experimentos para determinar esto, Perfecto. pero sí, Tremendo hallazgo. Te hago una última pregunta sí, y cerramos porque no me la dale, quiero guardar. dale. ¿Por qué las emociones como la vergüenza o el orgullo alcanzan su pico en la adolescencia, por ejemplo? ¿Qué razón hay detrás de eso y cómo evolucionan después a lo largo de la vida? O sea, ¿por qué pasa eso? Es una pregunta interesante. Hay estudios sobre ah, longitudinales de la intensidad general de la vergüenza, por ejemplo, a lo largo de la vida. Y estos estudios muestran no tanto no tanto un pico en la adolescencia, sino más picos a la edad tarde y temprano. Déjame que te diga esto y después volvemos a la adolescencia. Básicamente, más vergüenza cuando sos más viejo y más vergüenza cuando sos más joven. Y creo que, no sé si estos estudios replicaron, hay una crisis de replicación en las ciencias en general, eh, que muchos estudios que encuentran un patrón A, no se sabe si le haces el estudio de nuevo, si te da A de nuevo o qué. Pero asumiendo que este estudio replica, creo que hay una lógica en eso, en el sentido de que, de nuevo, si la vergüenza es un mecanismo para evitar la devaluación de los demás, el organismo es, si lo pensás desde un punto de vista del calendario de la vida del individuo, el individuo es máximamente débil e improductivo exactamente Ah, más de en joven esas y más de edades. viejo. Al principio no hay vergüenza, lleva un tiempo hasta que el niño tenga vergüenza porque hay una cuestión de maduración, pero si haces un zoom out, lo que puedes predecir es que cuanto más, por ejemplo, de viejo, cuanto más te haces encima, cuanto más te olvidas de las cosas, más perdiste el trabajo y etcétera. La vejez no necesariamente tiene que ser una desgracia, pero eh, eh, yo acabo de cumplir 50 años y me deprimo. No, Pe- estamos bien, estamos jóvenes con 50. pero cuanto más débil y menos productivo sos, la predicción general debería ser que haya más vergüenza. Eso es una cosa para decir. Ok, eso es desde una visión desde 10.000 metros de altura. Ahora, si haces un poco más de zoom in, creo que lo que vos decís es que tenés razón, es que tal vez la pregunta crítica es contra qué comparás.
Y en la adolescencia parece haber un pico de vergüenza. Tal vez no sé si es un pico en relación a cuando tenés 85, pero hay otros estudios que sugieren una cosa agudizada en relación a la vergüenza. Y lo que creo que ocurre es que hay una transición. Ok, cuando sos niño, tus padres básicamente son la esfera te dan todo. Estás en un all inclusive de 5 estrellas en tu casa. Ellos te dan comida, ellos te dan cama y comida, te pagan las expensas, ok, te limpian la pieza. Si te mandaste una cagada, ellos están, ok. Estás totalmente en un mundo de fantasía, aislado correctamente, en general, no siempre, pero aislado de las consecuencias y tenés el amor incondicional de tus padres. ¿Por qué? Porque tus padres están diseñados para darte amor incondicional, aunque te mandes cagadas, porque ellos tienen un stake, tienen un interés genético en verte propagar. Ok. La adolescencia, en la medida que el pibe o la piba crece, empieza a transicionar al mundo y a practicar y a independizarse y entrar al mundo de la vida real, donde ella va a caer o nadar sola en el mundo real. Empieza a salirse al mundo de tener que producir la comida en sociedades cazadoras recolectoras o conseguirse un trabajo o antes de eso, pero competir por amigos, eh, y su corte, su clase de gente que le va a determinar su propio am, éxito o desgracia en la vida, Mm, empieza a ser más determinada por sus pares que cuando tenés 5, que cuando tenés 8 tal vez. claro. Y en esa transición a hacerse adulto, entonces cambia y se enfatiza el peso que hay con los pares. Y hay otro tipo de estudios longitudinales que muestran, por ejemplo, que los pibes en la edad adolescente, preadolescente, empiezan a cooperar más en juegos de inversión económica. Creo que tipo a los 5 los pibes son cooperadores, pero a los 5 tal vez a los 7 se quedan con los chocolates, qué sé yo. A los 12 15 etcétera, empiezan a dar mucho más cosas, A cooperar. compartir con los demás. Y la interpretación de estos tipos es que justamente en la entrada al mundo adulto o preadulto necesitan asegurarse de la evaluación de sus pares muy fuertemente, más que a los 5 años. Y creo que esa lógica es relevante a la vergüenza, porque si la evaluación de los demás empieza a ser más importante cuando entras en el mundo adulto, preadulto, eso predice entonces que tenés que estar mucho más atento a lo que los tipos otros piensan de vos, porque vos vas a nadar o tener éxito o morirte Mm, mucho más en función de lo que piensan los demás, y eso predice más activación de la vergüenza. buenísimo, Daniel. Súper interesante todo lo que me contaste, los estudios que hiciste, un laburazo. Te agradezco un montón por haber venido a charlar y a compartir todas estas ideas, de verdad. Un placer. Gracias por la invitación. ¿Dónde puede ir la gente a ver más sobre estas cuestiones? Mi página web es Sneezer Lab. Deletreamiento es complicado, pero te paso Sí, la. lo pongo en la descripción, no te preocupes. Sí. Muchísimas gracias, Daniel. Te mando un Bueno, abrazo muchas gracias a grande vos. y que siga bien. Gracias. Dale, Gracias. chao, chao.